Buenos días, mi nombre es Martín Unzueta, soy el director ejecutivo del Centro de Trabajadores Chicago Community and Worker Rights, un centro de trabajadores en la ciudad de Chicago. Pues la ciudad de Chicago, ¿verdad?, inmersa en muchas luchas de trabajadores. Creo que tiene historia ancestral de la lucha de los trabajadores, ¿verdad? Los mártires de Chicago fueron aquí los que lograron 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para hacer lo que yo quiera. En esta ciudad, ¿verdad?, se lograron muchas cuestiones de los trabajadores, muchas cosas buenas para los trabajadores, y continuamos haciendo cosas buenas aquí en este Illinois, ¿verdad? En la última elección, la elección para gobernador y para representantes estatales, había una que le llamaron la enmienda de los derechos de los trabajadores. Y esta pasó, esta enmienda se logró, ¿verdad? Y bueno, algunos datos nada más para que sepamos qué es lo que importa en esta cuestión. Por ejemplo, los trabajadores sindicalizados en Illinois ganan el 14% más y tienen el 9% más de probabilidades de tener una cobertura de seguro médico. Tienen un 3% menos de probabilidades de estar por debajo de la pobreza, un 3% menos de probabilidades de depender del Medicaid, o sea, de la ayuda de médica federal, y un 2% menos de probabilidades de depender de la asistencia del gobierno para cupones de alimentos. Aportan el 8% más en impuestos estatales sobre la renta y después de créditos y deducciones. La enmienda de los derechos de los trabajadores sería buena para la economía. Bueno, es buena ya para la economía. Proteger 43 mil millones de ingresos anuales para trabajadores de Illinois y garantizar que los trabajadores pueden negociar aumentos salariales que ayuden a lidiar con la inflación. Asegurar que 281 mil trabajadores de Illinois no pierdan su cobertura de seguro médico. Evitar que 135 mil trabajadores de Illinois sufran recortes salariales que les hagan perder sus hogares. Evita que 70 mil trabajadores de Illinois caigan por debajo de la línea federal de pobreza. Esto, ¿verdad?, salvaguardan 900 vidas durante una década en Illinois. Se experimenta el 32% menos de muertes en el trabajo porque están mayormente protegidos en las cuestiones de OSHA y todo ese tipo de protecciones, ¿verdad? En la enmienda de los derechos de los trabajadores manuales de la construcción ganan un 35% más, tienen un 17% más de probabilidades de tener cobertura y seguro médico y un 12% más de probabilidades de ser dueños de sus propias casas. Los oficiales, los bomberos, los socorristas ganan el 31% más y tienen un 1% más de probabilidades de tener cobertura de seguro médico y un 7% más de probabilidades de ser dueños de sus casas. Los maestros de prekinder y de secundaria ganan un 22% más del salario, de la normalidad del salario, y tienen un 2% más de probabilidades de tener cobertura de seguro médico y un 4% más de probabilidades de ser dueños de sus casas. Las enfermeras registradas ganan un 5% más de salario de lo normal y tienen un 1% más de probabilidades de tener cobertura de seguro médico. Los trabajadores de la producción manufacturera que están sindicalizados ganan un 3% más, tienen un 2% más de probabilidades de cobertura y de tener un seguro médico y un 1% más de probabilidades de ser dueños de casas. Esto es bien importante para garantizar las cuestiones de la economía, para que la economía pueda seguir creciendo. Es una cuestión importante que los trabajadores obtengan el derecho a sindicalizarse y a luchar por mejores condiciones en su trabajo, ¿verdad? Hemos estado apoyando a muchos trabajadores que están realmente en verdaderas condiciones lamentables, porque en su trabajo no tienen las condiciones de seguridad y no tienen más que el salario de arriba del salario mínimo. Y esto no es suficiente. Tenemos que tener un buen salario para los trabajadores y que estos sigan luchando por mejores condiciones de vida, de trabajo para sus familias, sean inmigrantes o sean originarios
de los Estados Unidos. Es muy importante para todos. Gracias.